se trata, y hay que corregir que se viene hablando de la palabra proclamación, eso es muy importante decir. En ningún momento ha habido proclamación. ¿Por qué razón? Porque la Constitución, el artículo 233, establece un mecanismo de suplencia, es decir, tal cual como se escucha, cuando falta la persona que sería de la designada para ejercer la presidencia de la República, la Constitución establece quién lo suple en ese momento. Entonces nadie tiene que proclamar, es algo que operaría de manera automática. Y la juramentación no es otra cosa que una formalidad para que la suplencia se entienda desde qué momento esa persona que suple asume una función. Eso es lo que está sucediendo constitucionalmente. Es siempre bueno centrarse fundamentalmente en el artículo 233 de la Constitución, en el sentido que es la norma que más se parece a lo que nos está sucediendo. Sin embargo, desde hace, y especialmente el Instituto de Investigaciones Jurídicas, hace 2 años señaló que estamos en una situación del 333 de la Constitución. ¿Por qué razón? El 333 de la Constitución era el artículo 250 de la Constitución de 1961. Y es una norma que te establece que la Constitución no pierde su vigencia aun cuando fuere derogada de facto por formas que no son las que ellas establecen. Entonces, ¿qué sucedió? Fíjense que en el año 2017 se designa una Asamblea Nacional Constituyente, la cual no fue convocada por el pueblo de Venezuela, que es el único que puede llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y esa Asamblea Nacional Constituyente ha ido progresivamente desaplicando la Constitución y progresivamente también dictando incluso algunas normas que pretenden derogarla antes de que la Constitución de 1999 deje de regir, lo cual no sería posible porque esa Asamblea Constituyente no tiene el poder. ¿Por qué no tiene el poder? Porque no fue convocada por el pueblo. Por eso se dice que se acompaña el artículo 233, es el que se suma, no es que yo estoy trayendo el 333 ahora nuevo. No, el artículo 333 está presente todavía en Venezuela desde la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, porque es un artículo que dice que esas actuaciones que está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente de desconocer el contenido de la Constitución no tiene valor. La ley de amnistía apunta en la dirección correcta, pero tiene que ser perfeccionada. ¿Y qué? Amnistía para los delitos comunes, reducciones de las penas o penas alternativas para aquellas personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad, pero colaboren en restituir el orden constitucional y colaboren en reivindicar a esas víctimas, y adicionalmente una comisión de la verdad que encuentre la verdad de lo sucedido respecto a esas víctimas y que el Estado sea el que responda en una indemnización a esas víctimas por lo que hayan sufrido. Bueno, hay un aspecto en la naturaleza electoral, porque el 233 de la Constitución te establece que en 30 días deberían existir elecciones. Y obviamente la interpretación que se dio en el caso de la muerte del para entonces presidente Chávez fue que las elecciones no eran en 30 días, sino que había 30 días para convocar elecciones. Entonces la pregunta que se hace, ¿vas a convocar elecciones con el mismo CNE que actualmente no es confiable? Ha demostrado no ser un árbitro imparcial ni que opere de la forma o con los procedimientos establecidos en la ley. Entonces yo diría que la segunda pata de una mesa, que probablemente no voy a decir que tenga 2, sino vamos a decir los pasos que están, es el tema electoral. ¿Cómo haces para tener un mecanismo electoral? Porque hay que recordar que más que la importancia de decidir quién es el presidente interino es cómo se realizan unas elecciones libres y justas en Venezuela que sean las que permitan retomar el orden constitucional. Bueno, en primer lugar porque las elecciones deben tener un árbitro confiable. El CNE hasta ahora, especialmente en la última elección que jurídicamente no es existente, se considera que ese CNE precisamente observemos que no ha obrado con imparcialidad. En segundo lugar, sus miembros, de acuerdo a la Constitución, no se encuentran correctamente designados. Existen miembros que deberían ser designados por la Asamblea Nacional porque sus periodos vencieron. No existe un registro electoral que esté actualizado. Ese registro electoral no es confiable. Los procedimientos electorales tienen que ser permitidos.
Hay que volver a legalizar a los partidos políticos de una forma inmediata, de una forma que sea fácil de que esos partidos se legalicen y facilitar su participación. Si en Venezuela existiera un sistema electoral que se hubiera respetado, toda la crisis que tenemos hubiera sido resuelta electoralmente. ¿Por qué? Porque hubieran surgido elecciones las cuales hubieran permitido que naturalmente se hubiese producido un cambio de gobierno. Hoy estamos donde estamos precisamente porque los canales de cambio democrático no han sido respetados y eso es lo que hay que restablecer fundamentalmente. El paso nodal en una democracia es que a veces los pueblos se equivocan en quienes eligen, pero tienen que tener el derecho a volver a elegir y corregir y elegir su destino.